Que el miedo siempre te invita a sacar lo peor de vos y a sacar lo mejor de vos. El miedo nace desde que nosotros nacemos, nace con nosotros y se muere con nosotros cuando también partimos de este planeta. Poder ser funcional afuera teniendo miedo es posible. La gente no quiere sentir el miedo. A veces se transforma en enfermedades y para mí se volvió mi asignatura favorita el miedo. Cuando tengo miedo es porque es. Hay días que tengo pensamientos catastróficos, o sea, un miedo terrible, pero sé que es parte y forma parte de esta maquinita. Yo aprendí a usar el miedo como un motor de empuje. Dice que para empezar la sanación, una verdadera sanación emocional o hacia una enfermedad, cuando el cuerpo grita, hay que darle lugar al dolor, hay que darle voz al dolor, al miedo. Sí, el dolor y el miedo hay que temblarlo, hay que expresar el enojo y también hay que aprender a atravesar eso que quema acá adentro. Para que haya una verdadera sanación, hay que perderle miedo al miedo. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿está bien? Contame. Bueno, mi pregunta es ¿por qué tenemos tanto miedo a tener miedo y afrontar ese miedo? Porque el miedo siempre te invita a sacar lo peor de vos y a sacar lo mejor de vos. El miedo es un sentimiento que satanizaron tanto. El miedo es el sentimiento más natural que tenemos el ser humano. Estamos tan disponibles a la alegría, estamos tan disponibles a la coraza, estamos tan disponibles al enojo, a la tristeza, a la ira, pero no estamos disponibles para el miedo. Entonces yo creo que es una de las lecciones que la vida encuentra para venir a atravesar con nosotros. El miedo nace desde que nosotros nacemos, nace con nosotros y se muere con nosotros cuando también partimos de este planeta. El miedo es un sentimiento natural que tenemos, es como ver, es como oler, es un sentido más que tiene la vida. El miedo para mí, eh, si no nos educaron a sentir, tenemos que aprender desde adultos a sentir el miedo, porque el miedo tiene varios lenguajes. Hay algunos que el miedo le paraliza, le detiene y se inventan miles de excusas. Ahora, pero hay algunos que el miedo nos enseñaron, um, aprendimos con el correr de la vida que hay que sentir, que hay que atravesar, que hay que temblar, que hay que dejar que esta voz esté ahí temblando, pero caminar, accionar, ser más cara dura y no permitir que ese miedo yo misma cree dentro de mí que está mal. Poder ser funcional afuera teniendo miedo es posible. La gente no quiere sentir el miedo. Si no aprendemos a sentir el miedo, ahora eso se convierte en ira, se convierte en frustración, se convierte en una especie de insatisfacción porque yo tengo que poder con todo. El miedo a veces se transforma en enfermedades. El miedo hace que yo no cumpla aquello que dije que iba a ser para mí y después la vida siempre vuelve y me cobra, ya sea en las relaciones, más nos cobra en lo que es la garganta, en la tiroides, en el útero, en las mujeres, en los hombres, en las hemorroides. En el cuerpo siempre habla lo que vamos canalizando el miedo. El miedo tarde o temprano, como es un sentimiento natural que tiene este cuerpo, si no lo expresamos, si no lo temblamos, si no le damos vida a ese miedo, se convierte como una especie de síntomas. No hay que tenerle miedo ahora, porque el miedo es una forma que tiene, es un motor genial que a veces viene y nos impulsa. A mí el miedo en mi vida me detuvo muchísimo y me enfermé muchísimo. Tuve miedo a todo. Claro, viene desde la infancia eso, pero después esta adulta es la responsable de poder atravesar, de encontrar herramientas, personas, lugares, buscar ayuda. ¿Cómo aprender a atravesar? No hay mejor cosa que la vida me pudo regalar ahora que encontrar personas, lugares, situaciones que me ayudaron a encontrar la facilidad de detectar si es miedo, si es vergüenza, si me quiere paralizar, si no.
el miedo muchas veces no me quería detener, pero yo lo usaba como excusa. No, yo tengo miedo, entonces no tengo que hacer eso, porque mi intuición me dice que no debo hacer, porque y no era miedo a cagarla, miedo a atravesar, miedo a enfrentar. Y cuando fui descubriendo el miedo, ahora tengo miedo de hablar, pero estoy hablando. Me reconcilio con mi miedo, doy lugar a ese miedo. Ahora, el miedo es un sentimiento tan primario que no nos enseñan en la escuela, que no nos enseñan a cómo atravesar. Y para mí se volvió mi asignatura favorita el miedo. Cuando tengo miedo es porque tiene que Sí, ser. porque ahí es. Sí, porque ahí es, porque si no siento miedo es porque estoy segura, es porque tengo el control, es porque ya me sé que me va a salir bien, es porque sé que no voy a pasar vergüenza. O sea, si no tengo miedo a lo que voy a hacer, entonces eh, sé que será fácil para mí y sé que ahí estoy teniendo el control. Si yo tengo miedo en todo, en las decisiones que yo tome, en los pensamientos que yo tenga, aunque ya esté pensando en un futuro y me dé miedo, para mí es ahí. Y justamente es también mucho que ver nuestra mente nomás ahí que hace el miedo algo muy grande, cuando en realidad creo que es algo muy chiquito cuando afrontas eso, ¿verdad? Pasas y te das cuenta y dices, ah, eso nomás era. Sí, eso nos pasa al final, cuando ya Sí, atravesamos el sí. miedo. Pero la mente pues tiene también sus comunicaciones, como es una sobrevivencia, es una alerta, cuidado, nos podemos quemar. O sea, el miedo también viene a avisarte a veces a no cagarla, a no irte hacia ahí. Sí. En las criaturas es un sentimiento que no tienen desarrollado el miedo. Los niños hay que cuidarle para que no se caigan en el pozo, ponerle. Pero claro, el, eh, el miedo está para eso, para afrontar, solamente que nuestra cabeza, como vos decías, es muy grande, pero hay que entenderle también a la cabeza, hay que entenderle también a la mente que absorbió tantas creencias de alrededor, que absorbió tantas informaciones desde nuestra infancia, adolescencia, con los amigos, con los grupos, con la sociedad, que el miedo en la mente tiene la capacidad de hacer más grande, más catastrófico. Y a pesar de tener una mente muy catastrófica, también se puede lograr grandes cosas. No hay que eliminar la mente catastrófica, hay que entenderle nomás a la cabeza que nos está protegiendo y que nos hace sentir miedo. Por eso hay que estudiarle al miedo. El miedo tiene varias facetas, corporales, mentales, emocionales. Cuando vos aprendés a diferenciar que el miedo que sentís es emocional, o el miedo que sentís es mental, o el miedo que sentís es espiritual, o el miedo que sentís es físico, se puede lograr equilibrar. Yo hay días que tengo pensamientos catastróficos, o sea, un miedo terrible, pero sé que es parte y forma parte de esta maquinita, de este bebé que también tiene miedo. Entonces yo le acuno, yo le entiendo, igual temblando hago las cosas porque sé que es mental. Cuando la emoción me hace sentir miedo, que es otra faceta, ahí me siento, ahí le analizo y ahí descubro que viene de algunas edades de mis vidas, de algunas edades de mi infancia, de algunas situaciones que se quedó en mi cuerpo, esa memoria biológica de lo que me pasó. Cuando el miedo es físico, sí o sí el miedo está impregnado a mis rodillas, a mí el miedo me habla en mi estómago, es un miedo que mi cuerpo aprendió a canalizar en este cuerpo, en varias partes. Entonces, cuando yo ya sé y ya le sé escuchar al miedo, ya sé y no me detiene, le entiendo cuando es físico, le entiendo cuando es emocional y le entiendo cuando es mental. El miedo no siempre solo es mental, ahora también es emocional, es físico y es mental. Por eso es muy bueno aprender a saber, a conocer desde dónde te está hablando tus miedos. Si es mental o si es mental, te está protegiendo. Si es emocional, te está hablando de alguna emoción que no pudiste digerir. Y si es físico, hay que atender también por qué me está hablando desde el físico ese miedo que estoy sintiendo, porque debe de haber memorias muy de hacia abajo que están impregnadas. El miedo siempre habla, el miedo siempre te muestra el camino. Yo aprendí a usar el miedo como un motor de empuje. Saqué un beneficio a lo que todo el mundo le sataniza, de ese miedo tan horrible que la gente no quiere sentir. Somos muchos los que en estos tiempos estamos aprendiendo que el miedo es un motor que te moviliza. Mediante el miedo a veces nos movemos. Y el miedo es, ¿cómo si explicarte?
Es algo que siempre va a estar ahí en cualquier situación de nuestra vida que tengamos que afrontar, por más nuevo o viejo que sea, o se cumple otra vez un patrón donde tenés que volver a pasar por eso, va a estar nomás también Siempre, ahí. siempre, aunque hayas cortado el ciclo, aunque hayas pasado ya y aunque hayas sanado el trauma, aunque hayas y aunque te hayas ido muchísimas veces en el mismo lugar, siempre el miedo te va a acompañar. El miedo es algo que se nace con miedo y hasta el último suspiro de nuestras vidas seguimos teniendo miedo. Ese sentimiento está ahí, que lo sepas manejar, que lo sepas escuchar, es genial. Hay que aprender, hay que enseñarle a la juventud a sentir el miedo, hay que enseñarle a la sociedad, porque si no, siempre eso hace que nos vayamos hacia rincones que nos dañan, tan solo porque no aprendemos a caminar ese miedo. Eh, Siempre va a estar. Cuando decidís y cuando, por más que sepas, por más que tengas todo bajo control, el miedo siempre te va a acompañar. La certeza va al lado del miedo. Nunca, nunca, nunca la certeza, la confianza van solas. Siempre van al lado. El miedo, y ahí hay que cuidarle si está el miedo para acompañar a la confianza y empujar o si está el miedo ahí para que te detengas.